Muy buenos días a todos los presentes. Gusto poder saludarles. Está en este espacio con ustedes. Mi nombre es Javier Díaz Pozo. Soy profesional de acompañamiento del programa PASE de la Universidad de Chile, magíster en Psicología Educacional de esta misma casa de estudio. Y en la presentación dejo anexo mi correo para cualquier contacto, información, duda que tengan respecto de la presentación que mostraremos a continuación. El título: Construcción de un sistema de monitoreo, alertas y acompañamiento basado en la plataforma Google Workspace. Objetivos de esta presentación: dos puntos a destacar. En primer lugar, poder presentar la factibilidad del desarrollo de un sistema de monitoreo, de alerta y de acompañamiento que esté basado en la plataforma de Google Workspace. Vale decir, se puede hacer. ¿Cómo? Es la idea de esta presentación. Segundo elemento es poder compartir brevemente cuáles son distintas ventajas o limitaciones que puede presentar el desarrollo de este sistema. Introducción. Bueno, en la actualidad existe una amplia gama de programas para la administración de datos, en los cuales muchos de estos nosotros ya conocemos, como por ejemplo Office, SPSS, Tableau, CloudView y el mismo Google Workspace. Estos programas tienen una relevancia muy importante cuando uno trabaja en lo que es el acompañamiento en la educación superior, porque permiten registrar y procesar una cantidad significativa de datos que tienen que ver con la caracterización de estudiantes, que tienen que ver también con cuáles son los dispositivos de apoyo, de acompañamiento que están dispuestos para ello, y además también permiten hacer evaluación de estos procesos. Por ejemplo, cuál es el nivel de satisfacción que están teniendo los estudiantes respecto a los distintos tipos de apoyo, o por ejemplo análisis que tengan que ver con datos como la permanencia, la deserción o la retención de estudiantes en la educación superior, entre otros varios más. Ahora, el uso de estas plataformas, muchas de estas son bastante complejas. Uno como profesional de acompañamiento en la educación superior no está formado para desarrollar estas plataformas, sino que más bien asimila elementos que ya existen en el entorno, que están previamente desarrolladas por otros profesionales de la informática. Muchas veces estos programas, sino más bien en la mayoría de los casos, tienen licencias con costos que a veces pueden ser significativos, y la estructura también de los programas que se emplean están predefinidos. Por ejemplo, una intranet institucional, que en verdad uno como usuario común no puede modificarla, sino que en verdad se necesitan competencias mucho más complejas y al mismo tiempo las autorizaciones necesarias para poder adecuar estas plataformas a los requerimientos que puede tener cada equipo de acompañamiento. Por ello, la idea es presentar un modelado de una experiencia donde se trabaja un sistema de distribución y retroalimentación de datos de caracterización de estudiantes, también de alertas de estudiantes y sus acompañamientos mediante aplicaciones de Google Workspace. ¿Cuáles son las ventajas que presenta este sistema? En primer lugar, que el costo de esta herramienta es cero, está a disposición de todos los usuarios que tienen un correo de Gmail. Tiene la ventaja que es colaborativo, porque se pueden hacer documentos que son trabajados de forma simultánea por distintos usuarios. Son plataformas que son flexibles, ya que cada usuario los puede ir adecuando según sus propios requerimientos, y además cuenta con un ecosistema de aplicaciones, que son programas anexos que permiten potenciar la productividad que uno puede hacer con estos mismos programas que ofrece Google Workspace. Ya mencionaré cuáles son los programas que se emplean en este sistema de monitoreo. Y a destacar también que las competencias para poder hacer uso de este proceso y poder trabajar con ello y profundizarlo en un sistema de monitoreo son competencias profesionales inicial o medio. Vale decir, con un curso relativamente sencillo uno ya se puede adentrar en este mundo y poder manejarlo de una manera un poco más flexible. Bueno, en el contexto institucional en el cual desarrollamos este sistema de monitoreo, esto se hace en el marco del programa PASE de la Universidad de Chile. El PASE, para quien no lo conozca, es un programa, la sigla refiere que es un programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, que es una iniciativa del Estado de Chile que apoya el acceso, la permanencia y progreso en la educación superior de estudiantes de escuelas o consignadas como que provienen de origen de sectores vulnerados socialmente. En el programa PASE participan aproximadamente unas 30 universidades y sobre 500 liceos. En el caso de la Universidad de Chile, el programa PASE inicia el año 2015 mediante el acompañamiento
en la preparación en la educación media, o PEM, y avanza al año 2017 a través del acompañamiento en la educación superior, sigla AES. El PASE en la Universidad de Chile, resumiendo características, está compuesto por todos los estudiantes que provienen del Liceo PASE. Actualmente esto está compuesto por 5 cohortes de estudiantes entre la generación 2017, 2018, 19, 20 y la cohorte 2021. El total histórico de estudiantes que participan del PASE y que también participan de este sistema de monitoreo son 1.028 estudiantes que han ingresado a través de las distintas vías asociadas al programa PASE, de los cuales actualmente hay 866 estudiantes con matrícula vigente al año 2021 de estas distintas cohortes. La heterogeneidad de estos estudiantes es significativa, se distribuyen en torno de 17 facultades en 63 carreras, y además dentro de cada facultad existen a lo menos 2 equipos de acompañamiento. Por lo tanto, podríamos decir que el estudiantado PASE en la Universidad de Chile cuenta con una red de aproximadamente 34 equipos de acompañamiento, cada uno con distintas funciones. Por ejemplo, de acompañamiento académico, de bienestar, de orientación psicoeducativa, de tutorías, entre otros. Bueno, ¿cuál es el problema o de alguna manera la pregunta de investigación y la temática puntual que buscamos atender a través de esta propuesta que estamos presentando ahora? ¿Cómo poder desarrollar un sistema de monitoreo y alertas para las 5 cohortes de estudiantes PASE U Chile que articule las acciones de acompañamiento con cada espacio local? Esta pregunta no es menor. ¿Por qué? Porque considera a los 866 estudiantes que están matriculados en la universidad y que están distribuidos en 17 unidades académicas. Por lo tanto, la complejidad de este proceso es significativa. 5 objetivos para este dispositivo desarrollado. Primero, monitorear y acompañar las 5 cohortes de estudiantes PASE en la Universidad de Chile. Segundo, poder promover un acompañamiento situado o, dicho de otra manera, que esté basado en el contexto institucional de las y los estudiantes. Tercero, poder fortalecer la vinculación del estudiantado PASE con la red de apoyo en su respectiva facultad o unidad académica. Cuarto, promover un trabajo colaborativo con los equipos de acompañamiento local que están a disposición de apoyar a las y los estudiantes PASE en su facultad. Y quinto, prevenir la duplicidad de acompañamiento y la sobreintervención. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto desde el programa PASE, así también como las iniciativas locales, muchas veces hay espacios o acciones de acompañamiento que pueden ser similares, que trabajan en torno de un mismo grupo de estudiantes. Por lo tanto, poder tener un sistema de monitoreo y socializarlo con este espacio local permite conocer qué estudiantes están participando en cuál espacio y en cuál no, de manera a poder distribuir de mejor manera las distintas acciones de acompañamiento. Las dimensiones o variables que se consideran en este modelo son principalmente 4: acompañamiento institucional, experiencia académica, experiencia subjetiva y socioemocional, y situación material y económica del estudiante. Estas dimensiones nosotros las trabajamos en base a un trabajo de investigación previo, el cual fue cerrado y presentado a inicio de año. Es un trabajo de tesis de magíster, desarrollado por quien presenta ahora, denominado Experiencia de Inserción a la Educación Superior. Este trabajo consiste en un análisis cualitativo sobre cuáles son las principales temáticas que presentan los estudiantes al momento de demandar o de requerir acompañamiento en la educación superior. De resultado de esta investigación aparecen 7 temáticas indicadas ahí en el gráfico, en la figura con colores, y de estas nosotros relevamos 4, las cuales son las que referí recientemente. Las variables a trabajar por cada una de estas dimensiones, porque cada dimensión refiere a muchas variables. Respecto al acompañamiento institucional, consideramos y hacemos monitoreo de la variable de cuáles son los acompañamientos activados. Respecto a la variable de experiencia académica, hacemos seguimiento a la variable de avance curricular. Respecto a la experiencia subjetiva y socioemocional del estudiante, hacemos seguimiento a la variable de cuál es el relato, la percepción que tiene el estudiante de su propio proceso. Y respecto a la situación, a la dimensión de situación material y económica, hacemos seguimiento a la variable de acceso a dispositivos y conectividad. Uno se puede preguntar por qué 4 y no 7. Abajo en la esquinita inferior hay una palabra que dice parsimonia. Tiene que ver con que para poder asegurar la mayor efectividad de este sistema de monitoreo y alerta, hay que reducir temporalmente el zoom con el cual uno va analizando el proceso del estudiante, pero al mismo tiempo sin simplificar o sin empobrecer
la complejidad de la experiencia de estar en la universidad. Por lo tanto, estas cuatro dimensiones y estas mismas cuatro variables son una etapa inicial de hacer un seguimiento integral de cómo es la experiencia del estudiante en la educación superior. La metodología para desarrollar este sistema contempló una investigación-acción, la cual se define como una construcción evolutiva de conocimiento que tiene distintas etapas, donde en un momento hay una propuesta, un plan inicial, el cual se ejecuta, es monitoreado, reevaluado, para después posteriormente retroalimentar este plan inicial. Lo que quiere decir que para poder desarrollar este sistema de monitoreo, pasamos distintas etapas donde fuimos evaluando los distintos momentos que tuvo este proceso de monitoreo. Resumido esto en 5 principales hitos. El primero es marcar el modelo de monitoreo en el modelo educativo de la Universidad de Chile. Esto tiene que ver con que sea un acompañamiento integral. Que sea integral quiere decir que ve la multidimensionalidad del proceso del estudiante. Segundo, consolidar una base de datos unificada para todas las cohortes y definir los ejes de monitoreo. En este caso, siguiendo la premisa de acompañamiento integral y multidimensional, se considera el acompañamiento institucional, progreso académico, percepción subjetiva, materialidad y conectividad, los cuales fueron mencionados recientemente. El tercer hito refiere a poder informar la situación identificada, encontrada en cada estudiante PASE que existe históricamente en la Universidad de Chile, con cada uno de los 34 equipos de acompañamiento en su espacio local. Esto considerando los distintos ejes o variables de monitoreo. Cuarto hito ya tuvo que ver con poder promover mesas de articulación con equipos centrales y locales para la revisión de las distintas alertas e insumos que se levantaron desde este sistema. Y el quinto hito tuvo que ver con habilitar un medio de retroalimentación respecto de los acompañamientos activados por cada estudiante entre equipo local y equipo central. Y este medio de retroalimentación también estuvo incluido dentro del mismo sistema de alerta. Herramientas empleadas: Google Drive, el cual soporta todo el proceso, es el respaldo de las distintas planillas y formularios que se emplean. Google Sheets, el cual es el equivalente de las planillas Excel que nosotros conocemos cotidianamente. Google Docs, que refiere, el uso de Google Docs es para poder transformar los distintos datos de las bases de datos a un informe, el cual obviamente es mucho más amable porque permite una lectura, permite una descripción y permite un enfoque mucho más narrativo de datos que a veces pueden ser bastante complejos de leer y de muchos datos, muchos números. Y también está incluida acá la herramienta de Google Forms, que es como un medio opera como un medio de entrada de datos. ¿Cómo se organizan estos? Bueno, la unidad de articulación del sistema tiene 3 principales ejes. Bueno, y previo a esto, indicar de que todo este sistema está respaldado en Google Drive. El primer eje tiene que ver con vincular Google Forms con Google Sheets. Esto, en pocas palabras, los clásicos formularios de Google con los cuales uno aplica a los estudiantes y extrae respuestas, esas mismas respuestas sean exportadas automáticamente a una planilla de datos, que es lo que nosotros cotidianamente podemos mencionar como Excel Online, de manera un poco más cotidiana, o el Excel de Google. Ya, en verdad estas planillas se llaman Sheets, Google Sheets. Segunda unidad de articulación es la vinculación entre Google Sheets y Google Sheets. Tiene 3 funciones. Puede ser una entrada de datos, cuando a mí me envían una base de datos por correo, me la hacen llegar de distintos medios y yo esta base de datos la puedo cruzar entre distintos sheets y vincularla. Vinculación también entre estos para poder hacer un efecto de espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo duplicar una planilla Sheets en otra, y lo que yo modifico en una planilla se modifica automáticamente en la otra planilla, por lo tanto una funciona como espejo de la otra. Y la tercera función que tiene esto es que también opera como un medio de salida, vale decir, esta misma base de datos, que puede ser un espejo, puede constituir una base de datos que esté a disposición de otra unidad local. En el caso de nosotros, como nos vinculamos con 17 unidades académicas, esta base de datos de salida es un espejo de una base de datos original. Por lo tanto, las 17 unidades académicas manejan su propia base de datos que extrae estos datos de esta misma base de datos original. Por lo tanto, también puede constituir una salida.
Y la tercera unidad de articulación tiene que ver con la vinculación entre una planilla y un Google Docs. ¿Para qué sirve esto? Para que los datos de la planilla, que a veces son bastante densos, complejos de poder leer, en este caso se pueden transferir a lo que es un informe, lo cual es mucho más narrativo y es mucho más amable de poder leer y obviamente mucho más sintético. Es más fácil poder presentar un cuadro con números, una tabla, un gráfico, a que la persona tenga que estar viendo 20 datos, 30 datos sobre, por ejemplo, cuál es el promedio, cuál es la tendencia, u otro elemento. O sea, vale decir, en este caso la vinculación entre Sheets y el Google Docs permite generar informes que resumen la información de esta base de datos. Por tanto, tomando estos tres elementos como la unidad de articulación del sistema, lo que uno puede generar es un ecosistema o un flujograma de evolución, de desarrollo, de transferencia de información desde una base de datos central hasta distintas bases de datos locales. ¿Cómo lo organizamos nosotros? La propuesta que desarrollamos lo presento en la lámina de a continuación. ¿Resultados? Bueno, ¿cuál es el sistema consolidado? El sistema consolidado considera una base de datos que podríamos denominar una base de datos madre, que para nosotros es la base de datos de monitoreo de estudiantes de las 5 cohortes, y esta base de datos se alimenta de datos de matrícula de estudiantes, que tiene datos de caracterización, datos de progreso académico y datos de beneficios socioeconómicos. Estos tres datos están consolidados y sintetizados en esta base de datos que decimos como ya una base de datos central o madre. Al mismo tiempo, esto incorpora indicadores, datos dados por respuesta de los mismos estudiantes, por ejemplo, que dan a través de un Google Forms, que son pasados directamente a un cheat y pasan a conformar esta misma base de datos de monitoreo. Y al mismo tiempo también recogemos los datos de las tutorías del programa PASE, los cuales también ingresan a través de un Google Forms, pasan a un Google Sheet y después pasan a conformar parte de esta base de datos de monitoreo. Esta a su vez después pasa a una base de datos que opera como un espejo y los distribuye en torno de 2 equipos distintos que operan de manera transversal en la universidad. Equipos de acompañamiento académico y equipos de bienestar. En este caso, para ellos transferimos los datos de conectividad. Una vez que tenemos esta división en esta base de datos de espejo, lo distribuimos con los 17 equipos de las 17 facultades que trabajan en el acompañamiento académico y homologamente hacemos lo mismo con los datos de bienestar respecto a los datos de conectividad. Una vez que ellos reciben estos datos, que los reciben en una base de datos Sheets, y también reciben el informe, tienen la posibilidad de retroalimentar en esa misma base, lo cual es exportada a otra base de datos que se reinyecta a la base de datos original. Por tanto, con eso se cierra el ciclo de monitoreo de estudiantes en base a la plataforma de Google Workspace. Resultados a nivel de usuario, ya con esto cerca de cerrar la presentación, destacar la transversalidad con estudiantes PASE. Esta plataforma es accesible a los 866 estudiantes PASE que actualmente están matriculados en la universidad. El año 2020, por ejemplo, realizamos 457 derivaciones por temas de conectividad, de dispositivos y de acompañamiento académico. En estos mismos ítems, ya el año 2021, desarrollamos 303 derivaciones. El número disminuye porque también disminuye la demanda de estudiantes que necesitan este apoyo. Levantamos 153 alertas por estudiantes con retraso académico y además complementamos esto con 2 informes al semestre por cada una de las facultades y por cada equipo de acompañamiento. En total, 68 informes que fuimos distribuyendo para todos los actores de acompañamiento en la universidad. Esto nos permitió la habilitación de mesas de trabajo colaborativa con 9 facultades de la universidad: Medicina, Derecho, Economía, la Facultad de Agronomía, de Veterinaria, Forestal, de Ciencias Sociales, de Ciencia y de Filosofía. Y esto también nos permitió generar una base de datos para poder construir y profundizar investigaciones. Por ejemplo, el desarrollo del estudio de cohorte, el cual fue presentado en el Congreso Claves el año 2021, y que en este mismo estudio de cohortes también destacamos y identificamos un patrón, que es el aumento progresivo de la permanencia de estudiantes. Nosotros también consideramos que esto es un resultado parte de este proceso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos observado, que en el primer año de los estudiantes del programa PASE, la permanencia ha subido de manera significativa, de un 80% el año 2017, el primer año del año 2018, 85%, se mantiene al año siguiente, y ya la cohorte 2020, cuando hoy cierra su primer año de permanencia en la universidad, está a un 90%, lo cual consideramos que es un hito bastante significativo.
Finalmente, en conclusiones y limitantes de este proceso, destacamos la transversalidad que tiene esta base de datos, este sistema de monitoreo, de seguimiento y alerta temprana, porque constituye un canal de comunicación y coordinación con las 17 unidades académicas y con los 34 equipos de acompañamiento. Al mismo tiempo, también es bidireccional. ¿Por qué? Porque permite compilar datos desde la unidad central, compartirlo con los espacios centrales, perdón, con los espacios locales y al mismo tiempo retroalimentar lo que ocurre en el espacio local con el espacio central de la Universidad de Chile. Esto al mismo tiempo permite evitar la duplicación de acompañamiento y sobreintervenir a nuestros estudiantes. Al mismo tiempo es dinámico. ¿Por qué? Porque va incorporando cambios en la situación del estudiante durante el semestre, lo que refiere a acompañamiento institucional, las variables mencionadas, progreso académico, la percepción subjetiva del estudiante y su situación de materialidad y conectividad. Ya, últimos 3 ideas a destacar respecto, bueno, esto también nos brinda una información estadística y personalizada de lo que está pasando con estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que permite visibilizar o monitorear el estado general de base, por ejemplo, con estadísticas de grupo, con estadísticas por facultad, y al mismo tiempo conserva el foco en lo local y en lo que está pasando en el estudiante a nivel individual. Obviamente tiene limitantes. ¿Cuáles? Por ejemplo, la disponibilidad de agendas de los equipos locales. No necesariamente los equipos de acompañamiento local, su tiempo va a alcanzar para dar uso a esto. No todos alcanzan a participar de estos, pero obviamente se mantiene toda la disponibilidad y la agenda abierta para poder generar coordinación en ese espacio. Además, requiere un uso compartido de hojas de cálculo, que en verdad tampoco no todos los espacios necesariamente tienen la disposición a eso, y también tiene la limitante de que no todos los profesionales conocen en qué consisten los programas de ofimática o programas para el uso de oficinas de Google. Ya, por último, un último elemento a destacar, refiere a las proyecciones. Las proyecciones de esto para nosotros implica continuar las mesas de trabajo, continuar la socialización de este sistema monitoreo para el programa PASE, y continuar proyectando a largo plazo los vínculos con programas de mediación cultural que permiten aumentar la multidimensionalidad del acompañamiento y también con programas para egresados y tesistas, que es donde actualmente están nuestras cohortes más antiguas del programa. Muchas gracias por su atención, que tengan un muy buen día.